Dios, adorando al Señor, amén. Levante sus manos y adórelo, cántele, alábele, porque Él es fiel, Él es poderoso. Y este hermoso canto que escuchamos al final dice: tú cuidas de mí. ¿Cuántos creen que el Señor cuida de nosotros en todos los aspectos? No solo un cuidado de protección, sino también un cuidado para bendición, que uno protege a los hijos de las cosas que les pueden hacer daño, pero también uno los protege porque ellos van a recibir crecimiento bajo de esa protección. Bueno, el tema de hoy es: no tengas miedo. Yo quiero que usted lo grabe en su mente, esta frase, esta palabra: no tengas miedo. Vamos a hablar hoy acerca de esta palabra que todos conocemos. Yo creo que de niños siempre por ahí aprendimos, ¿verdad? Nos decían: no salgas porque hay un bicho, no toques eso porque quema. Aprendíamos acerca de los miedos. Pero también, ¿cuántos recuerdan que estar junto a su papá o a su mamá le daba seguridad? Amén. ¿Alguna vez te pasó que gracias a que estaba por allí tu mamá o tu padre al lado tuyo, sentías protección, sentías seguridad? Y quiero hablar hoy acerca de este tema: no tengas miedo. Y quiero leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo. Ese es el texto que vamos a leer hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Dice así: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una vez más lo leo. Dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oremos a Dios para que el Señor nos ministre a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tenemos la bendición de poder adorarte, Dios mío, desde los hogares. Dios mío, en cada hogar se convierte en este momento en casa de Dios y puerta del cielo. Señor, que tu presencia visite cada lugar, pero que tu palabra también, Dios mío, hable a cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra, Dios mío, venga a traer la convicción, la certeza, la seguridad de tus promesas en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos estamos en este momento. Te rogamos que seamos ministrados por tu palabra y que mientras aún la meditamos, ella empiece a hacer tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mientras usted está cómodo ahí en su hogar, quiero compartirles algo muy importante en la palabra del Señor. Y es que cuando hablamos acerca del temor o hablamos acerca del miedo, tenemos muchas cosas que analizar, muchas cosas que pensar, porque somos seres que por naturaleza tenemos temores, ¿verdad? Hay un sinfín de cosas que podríamos mencionar o pensar cuando hablamos acerca de tener miedo. Pero la palabra de Dios está llena de esta frase: no tengas miedo. En la Biblia traté de ubicar varios textos, encontré muchos, por supuesto, acerca de momentos donde Dios le dice a sus hijos, a su pueblo: no tengas miedo, no temas, ¿verdad? No temas en nada lo que vas a padecer, no temas de ellos, no temas del enemigo, etc. Mucho acerca de no tener miedo. Pero ahí es donde como cristianos tenemos una lucha entre nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza terrenal y nuestra naturaleza ahora de Cristo que está en nosotros, porque ahora somos participantes de la naturaleza divina de Cristo Jesús. Y esa naturaleza no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Es decir, es la naturaleza de Cristo la que nos ayuda a controlar nuestra naturaleza pecaminosa o terrenal. Entonces, viendo esas historias, venía a mi mente de cómo nuestros padres, incluso nosotros como padres, todos los que tienen un hijo, recuerdan perfectamente bien hasta qué tanto estamos dispuestos, qué tanto un padre o una madre puede hacer por proteger un hijo. Creo que esa es una de las características en las que Dios se compara
con los seres humanos. Y él dice, como el Padre, Dios se compara a sí mismo y dice, como el padre que corrige al hijo que ama, o como el padre que si su hijo le pide un pan no le va a dar una piedra. Así Dios se compara, dice, yo, cuanto más yo que soy Dios y que los amo, les daré todas las cosas buenas a los que las pidan. Entonces creo que Dios, como nuestro Padre Celestial, dentro de su paternidad espiritual hacia nosotros, se encuentra esa promesa que nos dice, no temas. Pero ¿por qué no temer? ¿Por qué no debemos tener temor? Porque tenemos que pensar en quién es el que nos está cuidando. Si humanamente nos sentíamos seguros cuando nuestros padres nos protegían de algún miedo, yo creo que espiritualmente nos debemos de sentir mucho más seguros cuando pensamos la magnitud del Padre que hoy nos cuida. Y quiero reflexionar en este texto que leímos al principio, segundo de Reyes 6:16, ya que es allí donde encuentro la frase exactamente, no tengas miedo. Eliseo el profeta está haciendo su trabajo ministerial como profeta en Israel, y de repente se encuentra en un sitio donde es sitiado Samaria, y dice que todo el ejército de Siria había invadido y estaban rodeados de carros de caballos y gente y soldados. Vemos que Eliseo está acompañado por uno posiblemente puede ser Giesi, aunque allí el nombre no está en esta porción bíblica. Puede pensarse que es Giesi porque en los capítulos anteriores ese es su compañero. Pero dice la Biblia que este hombre que le acompaña, dice aquí que le dice en el versículo vamos a leer el versículo anterior. Desde el versículo 12, dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Dice que el que servía a Eliseo se levantó de mañana y dice, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? O sea, el temor vino sobre la vida de este hombre y le dice a Eliseo, fíjate que salí afuera por la mañana y veo que estamos rodeados, hay un ejército, hay gente de a caballo. Dice, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le responde, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora vemos la expresión de Eliseo en base a la experiencia que él tiene. Eliseo, que es un profeta y tiene experiencia, que ha pasado momentos de persecución y momentos difíciles, en base a la experiencia, él se siente seguro. Quiere decir que las experiencias que vivimos, los momentos de dificultad, pero que en ellos somos librados por la mano de Dios, nos sirven para que nosotros podamos madurar en nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso Eliseo le dice, no temas, no tengas miedo. Dice, porque más, esta es la razón por la que no hay que temer. Dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, la expresión de Eliseo es muy real desde el punto de vista de la fe. Pero cuando vemos la situación, nuestro miedo se acrecenta. Si el siervo de Eliseo puso su mirada en la circunstancia y vio los hombres de a caballo, ellos solamente eran dos. Si él ve este acontecimiento y pone sus ojos en lo que está pasando alrededor, automáticamente él dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, no tenemos opciones. El siervo de Eliseo está pensando en las opciones. Dice, bueno, somos 2 contra cientos de hombres. Opciones no hay. Lugares para escapar no hay porque estamos rodeados. Entonces viene el temor. Y en su temor, él dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer?
La respuesta de Eliseo, que tiene madurez espiritual, que tiene experiencia, que tiene confianza en Dios, le dice: no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto me recuerda las palabras de Jesús cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. No dice yo voy a vencer al mundo, dice yo he vencido al mundo. Acá nosotros tenemos una promesa mucho mejor que la que le da Eliseo a su siervo. Porque a nosotros nos dicen que el mundo ya ha sido vencido. Y cuando se habla de la palabra mundo, se entiende como todo lo que se orquesta en el mundo de las tinieblas o en el mundo de la maldad. Porque Dios venció, Jesús venció el reino de las tinieblas. Entonces dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero esto no queda allí. Dice el siguiente versículo: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Hay un problema en la vida del siervo de Eliseo. Sus ojos espirituales están cerrados. ¿Qué es lo que cerró sus ojos espirituales? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre no pudiera ver, ni percibir, ni por lo menos, ni siquiera pudo creer que hubiera un ejército espiritual respaldándolos a ellos? Entonces Eliseo tiene que orar y dice: Señor, abre los ojos. ¿Sabe? El miedo, el temor hace que tus ojos se cierren y no veas la grandeza de Dios, no veas el poder de Dios, no veas lo que Dios puede hacer. Cuando él dice ¿qué haremos? Es porque para este siervo no había opciones. Pero para Eliseo, que tenía la visión de Dios, que tenía su vista muy bien espiritualmente hablando, para Eliseo había allí carros de fuego, gente de a caballo de parte de Dios para pelear por ellos y defenderlos a ellos. Entonces dice: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba, escuche, lleno. No dice que el monte estaba rodeado, dice que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí es verdad que puede haber una multitud de cosas que te rodeen y que aflijan tu vida. También es verdad que hay una multitud de parte de Dios que te rodea para protegerte. Dice que estaban allí, dice, alrededor de Eliseo. Alrededor de tu vida hay una protección de Dios. Solo tenemos que rogar a Dios que abra nuestros ojos para ver esa grandeza y esa bendición. Dice: luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, ve aquí hizo dos oraciones. Esta es la segunda oración. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Esos hombres querían atrapar a Eliseo. Eliseo le dice: miren, no, que ustedes buscan no está aquí, y los lleva a Samaria. O sea, Dios cegó los ojos de estos hombres y él mismo al que ellos buscaban, él mismo los guió a un lugar. Le dijo: aquí está el que ustedes buscan. Dice: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Se da cuenta? O sea, qué tremendo, porque lo que Eliseo pidió fue que cayera ceguera sobre ellos. O sea, la ceguera que estaba produciendo el miedo en el siervo de Eliseo es ahora el objeto o la arma que es usada en contra de ellos mismos. Pero fueron dos oraciones, una para ver y otra para que se aplicara el poder de Dios sobre la adversidad que se había presentado. Tú y yo en la vida cristiana vamos a enfrentar un montón y muchas cosas que nos van a quizás hacer sentir miedo. Vamos a enfrentar pruebas, luchas, adversidades, problemas, circunstancias que tú vas a sentirte como el siervo de Eliseo y vas a decir: no puede ser posible, no tengo opciones, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En ese momento debes recordar algo: el temor está tapando tus ojos, el temor está afectando tu vista. Es tiempo de orar y decirle a Dios: Dios,
¿Qué es lo que tú ves para mí? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? En medio de esta circunstancia, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo no quiero ver con mis ojos el problema. Yo no quiero ver la adversidad con mis ojos. Quiero ver qué es lo que tú puedes hacer conmigo en medio de esta situación. Y Dios te va a mostrar grandes cosas. Dios te puede revelar grandes soluciones que tú no encontrabas, que tú no veías, pero que Dios ya las tiene allí para ti. Entonces dice la Biblia que tenemos que orar. Cuando sentimos o experimentamos temor, tenemos que orar. Decir: Dios, ayúdame a ver aquello que tú estás haciendo, para que este temor que tengo por lo que yo veo físicamente hablando, yo pueda vencerlo. Recuerdo cuando Pedro está en la barca aquella madrugada, y dice la Biblia que Jesús viene andando sobre el agua en el mar, caminando sobre el agua. Y cuando ellos lo ven, no lo pueden creer, ellos no pueden discernir quién es el que viene. Pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús lo llama: ven, Pedro, sal de la barca, camina hacia mí. Y dice la Biblia que Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice que entonces viendo él el viento, viendo las olas, empezó a hundirse. Porque lo que tú ves te da temor. Pedro dijo: si yo me hundo aquí no salgo nunca, no hay para dónde agarrar, no traigo salvavidas. Él empezó a ver la circunstancia. Cuando empiezas a ver tu entorno, tu alrededor, te empiezas a ver tus limitaciones. Pero si tú ves a Jesús, Él le dijo: mírame. Si él hubiera mantenido su vista en Cristo, si él hubiera observado a Jesús, si él hubiera mantenido los ojos, la fe, la confianza en Jesucristo, hubiera caminado todo el camino hasta Jesús sobre el mar. Entonces es necesario darnos cuenta que el problema el problema no está en el problema está en lo que estamos viendo, en lo que ponemos nuestros ojos, a lo que le prestamos atención, a lo que le dedicamos tiempo, a lo que le dedicamos nuestra mente, nuestros sentidos. Pero si tú enfocas tu mente y corazón en Dios, en su poder, en su grandeza, en su gracia, estoy seguro que no tendrás temor. ¿Sabe algo? Hay algo triste y lamentable en la vida de Job. Ustedes recordarán a este gran hombre de la Biblia, gran personaje con un libro tan conocido por todos. Es un libro muy, muy leído, muy preciado por todo su contenido. Pero Job nos deja claro un problema que había en su corazón. Job capítulo 3, versículo 25. Job 3, 25. Dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido. Job aquí está revelando algo. Después de que pierde sus hijos y todas sus riquezas, y luego que pierde su salud, escucha esto. Job dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Observemos esta historia. Yo sé que el libro de Job tiene muchas enseñanzas que se pueden sacar de él. Podemos hablar lo que Job aprende. Podemos entender que Job no estaba siendo castigado por ser un pecador. Job estaba siendo entrenado por Dios para algo nuevo. Pero lo que yo sí entiendo aquí en el libro es que mismo Job describe que él había estado experimentando un sentimiento desde hacía muchos meses, quizás años atrás. Y dice él: porque el temor que me espantaba me ha venido. Escuche, el temor que me espantaba. O sea, Job conocía a Dios, Job había escuchado de Dios. Yo no creo que Job ignorara la grandeza y el poder de Dios. Creo que Job había entendido eso claramente. Pero Job tenía miedo a que le pasaran ciertas cosas. Tengo miedo a quedarme pobre un día. Tengo miedo a quedarme pobre. ¿Qué haría yo si me murieran todos mis camellos? ¿Qué haría yo si se me murieran todos mis hijos? Qué terrible sería. Quizás la alegría de Job eran mucha parte de sus hijos. Quizás su tranquilidad y su paz estaba basada en algunas cosas, porque él dice: me vino el temor. Dice: el temor que me espantaba. Él había estado poniendo sus ojos en aquello. Él dijo, quizás él vivió o imaginó cómo sería la vida si él perdiera todo. Y eso le dio miedo. El diablo observó sus miedos y a esos miedos atacó. ¿Sabe por qué? Porque el diablo dice: si esta persona tiene miedo a esto,
y yo se lo traigo encima, el miedo lo hace perder. El miedo lo hace ser derrotado, lo hace ser vencido. El miedo. Cuando Satanás le dice a Dios, mira, si le quitas lo que tiene, Él va a dejar de amarte. Él te adora y Él te sirve porque tú le has enriquecido. Tú lo has rodeado de bienes, pero quítaselos y te va a dar de servir. ¿Sabe? Satanás en realidad estaba pensando en lo otro. Satanás estaba pensando en que, él dijo, si le quito todo, el miedo que él tiene lo va a hacer caer en mis manos. Porque Job padecía un temor. El temor que me espantaba. Job estaba seguro de que si él perdía todo, él tenía mucho miedo a perder todo. Él tenía miedo a enfermarse, miedo a esto y miedo a aquello y miedo. Dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Créame usted que hoy en día, cuando escucho a la ciencia decir que el miedo provoca que tu sistema inmunológico se caiga, digo, eso es algo bíblico. No es solo científico, es bíblico. Entonces la Biblia te dice, no tengas miedo. Dios le dice a Israel, no temas. Dios le dice a Moisés, no temas de Faraón. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Dios le dice a todos los hombres que Él manda, que Él envía, no tengas miedo. A Ezequiel le dice, no tengas miedo de ellos. A Isaías, a los profetas, a Elías, no temas, descienda a Jerusalén, ve al lugar que te envíe. Es normal que como humanos tengamos temor, pero lo que no es normal es que no sepamos controlar los temores. Necesitamos aprender a trabajar con ellos, y he mencionado dos cosas para trabajar con el temor. Uno es orar para que Dios nos ayude a ver lo que Él está haciendo en medio de tu adversidad. Y dos, orar para que lo que quiere provocar el enemigo en nosotros le sea causado a Él. Si el enemigo quiere causar en mí debilidad, él será debilitado. Si el enemigo quiere causar en mí miedo, él será el que experimentará el temor. Si el enemigo tiene una trampa para mí, él caerá en ella, decía David. Aunque cavaron hoyo y pusieron red sobre el hoyo para mis pies, dice David, Jehová hágalos caer en el hoyo que ellos mismos cavaron. El temor no puede ser parte de nuestra vida. La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Todos sabemos esos versículos, pero vamos a tratar hoy de ahondar en este sentido en la palabra de Dios y poder ubicar cómo enfrentar los temores para no tener miedo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 6. ¿Quién es Ezequiel? Es un profeta. ¿Qué va a hacer Ezequiel? Le va a dar un mensaje a Israel muy importante en tiempos del cautiverio en Babilonia. Verso 6. Le dice en el 4, dice Dios, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. O sea, dice Dios, el punto aquí no es que te escuchen. El punto es que yo quiero que ellos sepan que siempre ha habido profeta. Sí, a veces nos preocupamos demasiado porque la gente nos escuche. A veces nos preocupamos demasiado porque la gente nos crea. El punto no es que nos crean. El punto es que la gente un día, cuando enfrente a Dios, va a recordar que siempre hubo quienes predicaran el evangelio y quienes anunciaran la palabra de Dios. Entonces le dice Dios, y tú, hijo de hombre, escuche, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. En el versículo anterior vemos que no debemos temor a las adversidades. En el versículo de Ezequiel 2 vemos que no debemos tener temor a realizar la obra de Dios o el ministerio o el servicio que Dios nos haya encomendado. Si hablamos en un sentido general, diríamos que a la iglesia Jesucristo le encargó una gran comisión. Mateo 28, 19. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Eso no quiere decir que yo voy a ir por todo el mundo. Dios envía a toda la iglesia que está en el mundo, que por todo el mundo predique el evangelio de Jesús. Cada quien lo hará donde radica, donde vive, su zona geográfica, donde él puede alcanzar con la palabra a sus conocidos y amigos. Pero
Pero dice aquí, no temas, no tengas miedo de sus palabras. ¿Sabe por qué razón Dios se enfoca en Ezequiel y le dice no temas, no tengas miedo, pero le dice de sus palabras? Si Él es el que va a predicar, ¿por qué debe tener temor o por qué iba a tener temor a las palabras de los otros? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el temor más grande de alguien que sirve a Dios o expone a Dios es ser juzgado por lo que dice. Y los que dirán los demás será algo contra ti. No va contra nadie más, sino contra el que expone el mensaje. Ezequiel sabía que al ir a Israel o meterse en medio del pueblo y predicarle la profecía de Dios a Israel, que fue muy exhortativa, muy tremenda. Ustedes recordarán ese libro, está precioso. Les recomiendo que lo estudien en casa, el libro de Ezequiel. Pero Ezequiel va con un mensaje duro a un pueblo que no cree, que es rebelde, que no acepta lo que Dios dice. ¿Cómo le vas a predicar? Queda temor lo que te van a responder. Queda temor a lo que te vas a enfrentar. Queda temor a que te juzguen. Queda temor a lo que digan de ti. Pero le dice Dios, no temas. Le dice, yo sé que te encuentras entre zarzas, espinos y moras con escorpiones. Esta palabra a mí me recuerda mucho a la etapa de los apóstoles en los inicios de la iglesia cristiana. Ellos fueron los hombres que le tocó predicarle y anunciar la palabra a gente tan dura, tan difícil de entender el evangelio. El apóstol Pablo fue de los hombres que al evangelizar sufrió tanto por causa del evangelio. Incluso a Pablo el ángel le dijo, no temas, no temas. Pablo iba a ser llevado a Roma, iba a comparecer ante un gobernador y Dios le dice, no temas, ve. Habla lo que yo te he dicho, habla el mensaje, tú comparte el evangelio, predica lo que te envíe a predicar. No temas. Pablo tenía temor, ¿sabe por qué? Porque se iba a enfrentar a autoridades. Ezequiel se iba a enfrentar a un pueblo que era difícil y él tiene temor. Dice aquí, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Verso 8, ¿cómo enfrentar ese miedo? Verso 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Es sencillo, es sencillo. Aquí no importa, dice Dios a Ezequiel, no te fijes si creen, si escuchan o no escuchan. Lo que tú debes hacer es enfocado. En el caso del siervo de Eliseo, tenía que poder ver porque no estaba viendo bien. Tenía que ver claramente lo que tenía que ver. En el caso de Ezequiel, él tenía que escuchar. Observe, el miedo se vence viendo correctamente. El miedo se vence cuando yo veo lo que es correcto, cuando pongo mis ojos en lo perfecto, en lo mejor, y dejo de ver el problema. Veo lo que Dios puede hacer. El miedo se vence cuando yo escucho, digan, cuando yo escucho, grábense esa parte. El miedo se vence cuando yo escucho lo que debo, no todo lo que debo, lo que escucho, sino lo que debo escuchar. Es un problema tremendo. El temor viene por el oído, el miedo viene por oír, porque oyes cosas que te hacen tener miedo. Pero Dios le dice a Ezequiel, no tengas miedo, tú escucha lo que yo te hablo. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Escuchas al mundo? ¿Escuchas a la gente? ¿Escuchas al público que te rodea? ¿A quién escuchamos? Ezequiel va a servir al Señor, está sirviendo a Dios. La iglesia ha estado haciendo la obra de Dios por siglos en la tierra y la iglesia de este tiempo está sirviendo a Dios, haciendo la obra de Dios. No es tiempo de escuchar algo que no venga de parte de Dios. Por eso dice el Señor a Ezequiel, cálmate Ezequiel, no tengas miedo. Tú solamente haz dos cosas. Oye lo que yo te hablo y come lo que yo te doy. El miedo se vence oyendo lo que es correcto y alimentándonos del alimento que es correcto, de lo que te da Dios. Es algo tan claro en la Escritura y traté de argumentarlo de la forma más clara para todos ustedes porque los miedos se enfrentan en todas las circunstancias. Me refiero a miedos familiares, miedos laborales, miedos económicos, miedos personales. Yo quizás estoy hoy tratando de enfocarlo como asuntos espirituales, ¿verdad? En la vida personal de un creyente. Pero usted puede analizar esto y aplicarlo en todos los principios. Si hablamos de un miedo familiar, tengo miedo al divorcio.
Deje de estar poniendo sus ojos en lo que a su matrimonio le puede pasar y empiece a poner sus ojos en lo que Dios puede hacer con su matrimonio. Deja de escuchar lo que la gente dice del matrimonio y empieza a escuchar lo que Dios dice de tu matrimonio. Es que simplemente estamos escuchando mal y viendo mal. Estamos poniendo oído a lo negativo. Estamos poniendo oído a lo que se dice alrededor de nosotros, pero que no viene de parte de Dios. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, no temas, pero solo haz dos cosas. Haz dos cosas. Tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca y come. O sea, oye, abre la boca y come. Porque si yo le quiero dar de comer a usted, pero usted no abre la boca, nunca va a comer nada. Yo cuando mis hijos eran pequeños, había algunos alimentos que no les gustaban. Y si el niño cierra la boca, aunque tenga 2, 3 meses, o 6 meses de nacido, cuando ya comen papilla, aunque usted le quiera meter la cuchara y usted quiera hacerle bien alimentarlo, si a él no le gusta, no abre la boca. Y hay veces que nosotros cerramos la boca al alimento de Dios, aunque es el mejor. Porque a veces nos gusta más oír los miedos y nos gusta más oír la basura que el mundo diga que lo que Dios dice. Por eso es que estamos llenos de miedos, porque oímos lo que no es correcto. Dice Dios, haz una cosa, Ezequiel, concéntrate, mira, pon atención, óyeme, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y dice Ezequiel, y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, un pergamino, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Porque Ezequiel profetizó cosas terribles, tristes y angustias que vendrían a Israel. Él dice, yo lo comí. Tenemos que comer. El evangelio no solamente, vas a estar bendecido y vas a estar en gran bendición y no te va a tocar nadie. El evangelio es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El miedo se nos va, no porque no tengamos sufrimientos. El miedo se va porque sabemos en quién estamos confiando, a quién estamos mirando. Es sencillo, en quién pongo mis ojos. Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Él no dice, no tengan miedo porque yo les garantizo que no van a tener aflicción. Él dice, van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. ¿A quién están viendo? ¿A quién ves tú? A Jesús. ¿De quién te alimentas? ¿Del pan de Dios? ¿De quién oyes? ¿A quién escuchas? ¿A la palabra, a la voz de Dios? Es importantísimo. Solo vamos en el segundo punto. Y estamos aclarando que el miedo en el siervo de Eliseo era simplemente porque no estaba viendo correctamente. El miedo en Ezequiel era porque no estaba oyendo ni comiendo lo que era correcto. Dios le dice, tú solamente come y aliméntate y escúchame y verás que eres vencedor. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Vamos a ver otro aspecto del temor. Isaías 41:10. ¿En qué otras cosas tenemos temor? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Acá vemos que en Isaías hay temor por sus debilidades. ¿Cuántas personas ven sus debilidades y viven llenos de temor? Viven una vida cristiana rodeada de miedo. Es que yo soy débil con esto, o mi debilidad es esto, y yo tengo debilidad por esto, y mi debilidad es aquello. Y estamos tan preocupados por la debilidad que es lo primero que vamos a enfrentar cada mañana que nos levantamos. Pastor, yo soy débil por la ira, me airo fácil. Y te levantas por la mañana y lo primero que haces es pelearte con el perro porque te mordió. Porque la ira es tu pánico, es tu miedo. Se dice Isaías aquí, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Escuche, Isaías estaba viendo y pensando un futuro. Isaías estaba viéndose rodeado y estaba viendo sus debilidades, lo que no puedo hacer, lo que me cuesta, lo que yo dudo, lo que a mí me pasa. Pero Dios le dice algo hermoso, siempre te ayudaré. No piense usted que Dios una mañana va a amanecer cansado y Dios no te va a sostener. No, Dios te sostiene todos los días de tu vida. Él te sostiene.
Hermoso, le dice, yo te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre, el sustento de tu vida, lo que fortalece tu vida es la ayuda de Dios, es su mano que te agarra firme. Este profeta hizo un trabajo precioso. Isaías anuncia el nacimiento de Jesús, anuncia el reino de Jesús, anuncia la gloria de Israel o el futuro glorioso de Sión, de Jerusalén. Es un profeta, hermanos, que trasciende su profecía siendo con tantos años antes de Cristo. Habló de Cristo y habló aún del final de los tiempos. Habló del milenio en el capítulo 65, si no me equivoco. Habló de cosas futuras. Impresionante. Habló profecías para 2500 años adelante de él. Y fue un hombre que tuvo temor de Dios y tuvo debilidades. La Biblia dejó esas cosas escritas para que nosotros entendamos que tener debilidades no es el problema. Todos tienen. Moisés tuvo debilidades. Abraham tuvo debilidades. Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron debilidades. Elías tuvo debilidades. ¿Sí? Todos tienen debilidades. Eso no es el problema. El problema es cómo manejamos las debilidades. Cómo nos ponemos a pensar en ellas y sentimos que ellas nos van a destruir. Y dice Dios, momento, mira, yo te voy a ayudar. No temas, porque yo estoy contigo. Para empezar, hay que entender, cuando vamos a este tema acá de Isaías, hay que entender lo que Dios le dice a Isaías. Yo creo que cuando Dios le dice, yo estoy contigo, es porque este temor de las debilidades es porque olvidamos quién está con nosotros. ¿Sabes? Cristo Jesús, en la carta del apóstol Pedro nos dice a nosotros así, que Cristo fue tentado en todo, que vivió las mismas situaciones que nosotros. Y en Hebreos dice la Escritura que Cristo Jesús pasó en la misma condición que nosotros para poder socorrer a los que son tentados. O sea, que Dios vino al mundo a experimentar cómo se siente un hombre o un ser humano, mujer o hombre, cómo se siente en sus debilidades y en sus problemas y en sus luchas y tentaciones, para Jesús poder comprenderlo y ahora poder ayudar a los que son tentados. Qué impactante es que el ministerio de Jesús en la tierra tuviera tantos propósitos. No solamente salvarnos, redimirnos, darnos victoria sobre el pecado, también poder entender cómo nos sentíamos o cómo se siente el hombre cuando no quiere pecar, pero no sabe cómo hacerle para vencer el pecado en sus debilidades. Entonces dice la Biblia, tentado en todo pero sin pecado, porque Él puede socorrer a los que son tentados. Es impresionante ver esto, pero Cristo dice, yo estoy contigo. Lo que le dice Jehová a Isaías en el 41:10 es lo que Jesús le dice a la iglesia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El miedo a las debilidades es porque olvidamos, no que está, sino quién está con nosotros. A veces decimos, no, si Dios está conmigo, pero no damos cuenta o no ponemos atención a quién es el que está con nosotros. Es un Dios maravilloso. Jesús fue tentado en todo. Él sintió todas las cosas como cualquier hombre, cualquier persona. Entonces tenemos que poner allí. Luego le dice, después que le dice yo estoy contigo, le dice, no desmayes. Desmayar es como rendirse. Decimos en México, tirar la toalla. Desmayar es como decir, bueno, pues yo hasta aquí llegué, no puedo más. No desmayes. ¿Por qué desmayar? No hay que desmayar. Si hay en ti pensamientos de desmayo, dice, no desmayes. Luego dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Se recuerda que la Biblia dice creo Filipenses, dice, Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad? Eso lo dice la Biblia. Acá Dios se lo dice en el Antiguo Testamento a Isaías, pero Dios no nos dice a ti y a mí en el Nuevo Testamento. Jesús dice, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy el que produce en ti el querer como el hacer. Y si produzco el querer, yo te daré las fuerzas para el hacer, para que lo puedas hacer. Amén. Entonces, este temor de las debilidades lo vencemos cuando nosotros confiamos en que Jesús está totalmente capacitado. Él fue entrenado, Él vivió, Él sintió todo lo que experimentamos nosotros para poder socorrernos a nosotros. Siempre te ayudaré. Eso quiere decir que no habrá nunca un momento en el que Dios no pueda ayudarte. Dios nunca va a estar ocupado para ti. Él siempre estará contigo, siempre te va a ayudar.
Yo te ayudaré, siempre te ayudaré. Luego dice, siempre te sustentaré. El sustento es lo que uno entiende por aquello que le aporta a tu vida la fuerza, ¿verdad? La fortaleza, todo lo que necesitamos para estar firmes cada día, fuertes cada día. Él dice, yo te sustentaré. Pero dice siempre. Y luego dice, ¿con qué? Dice, con la diestra de mi justicia. Cuando Dios habla de su diestra, cuando Dios habla de su mano, es que su mano representa, o las manos representan la obra, la capacidad de obrar, la capacidad de hacer cosas. Dice Dios, siempre tuve mi diestra extendida, o la diestra de Jehová no se ha acortado. Eso quiere decir que Dios no deja de hacer obras. Pero cuando Dios dice, con la diestra de mi justicia, está hablando con el poder justo. Todo lo que Él puede hacer por ti, justamente en su gracia y poder. Amén. Otro más, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, vamos a leer Marcos 5, vamos a leer versículo 36. Otro aspecto más del temor. Marcos 5:36. Gloria al Señor. Dice el versículo 34, vamos a leer el 34 al 36. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Este milagro es la hija de Jairo. Y dice la palabra de Dios que vienen, Jairo va con Jesús y le dice a Jesús que su hija está enferma, que vayan a la casa a orar por ella. Pero mientras van de camino de regreso a casa para orar por la niña, le vienen a avisar a este hombre, le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro, ya déjalo, ya no sigas pidiendo, ya la niña murió. Escuche, el miedo de este hombre es tremendo porque su fe está siendo probada. Miedo a que tu fe sea probada. Miedo a que tu fe no traiga el resultado que esperas. ¿Sabe? Déjeme hablar de esto un poco porque cuando uno le pide algo a Dios, cuando oramos a Dios decimos un milagro por un enfermo, una obra de Dios en algo que no podemos resolver nosotros, queremos un milagro. Oramos a veces con un miedo a que no suceda. No sé usted, pero yo le quiero decir esto porque el Espíritu de Dios, yo he estado estudiando esto hace unos días y yo pensaba y decía, qué tremendo es lo que se experimenta cuando vas a orar por algo, que antes que tú ores estás pensando, ¿y si no pasa nada? ¿Y si oro y no sucede el milagro? ¿O si oro pero ya es tarde para orar? ¿O ya oré demasiado? Mire, dice aquí, dice la palabra de Dios. Llegan y le dicen, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué? Escuche, le hacen aquí una pregunta. ¿Para qué molestas más al maestro? La pregunta que le hacen, ¿para qué molestas más? Primero, es decir, no hay propósito para orar por esto. No hay motivo. O sea, ¿para qué? No dicen por qué molestas al maestro. Le dicen ¿para qué? O sea, ¿con qué intención? ¿Para qué vas a orar si no tiene solución? O sea, la fe aquí va a ser probada. Es la fe la que está siendo probada porque aparentemente no hay esperanza y no hay solución. Y hay un miedo. Hay miedo porque Jesús lo discierne y le dice, no temas. Escuchen, Jesús le dice, no temas, cree solamente. ¿Por qué Jesús dice no temas? Porque Jesús sabe que en el corazón de este hombre hay miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que lo que él esperaba no suceda. Miedo a que ore y no pase nada. Miedo a que la fe que él tiene en Jesús y que fue a buscarlo quedará en vergüenza ante todo el público. Porque él vino en público y le habla a Jesucristo, ven, mi hija está enferma, corre, ayúdame. Él va con Jesús. Quizás en ese momento, mientras él lo lleva, él se siente orgulloso. Él se siente hablando sanamente. Él se siente
feliz de creer en Jesús, y él sabe que ahora que él llega a casa, orará por su hija y su hija vivirá. Bueno, será sana. Es lo que él pensaba en ese momento. Pero de repente le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Ahora él se siente como humillado en público. Él dice, le pedí que fuera a orar por mi hija y mi hija ya murió. La fe de él está siendo probada. Tu fe va a ser probada, y en momentos como ese tú vas a tener temor. Temor. ¿Cómo enfrentar el temor cuando la fe es probada? Solo dice la Biblia, cree solamente. Si bien analizáramos las palabras, sabemos que una cosa es fe y otra cosa es creer, que aunque son parecidos no es lo mismo. Cuando la fe es probada, Dios dice, mantente humanamente creyendo. Mire, la fe es sobrenatural. La fe va en lo sobrenatural. Pero cuando uno dice, cree solamente, le está diciendo, o sea, aunque sea, no dejes de creer. Mantente creyendo por lo menos en lo que humanamente tú consideras que puede pasar, en lo que tú crees que puede ser posible. Dice, y no permitió, escuche lo que dice el 37, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Porque están aquí causando. Mire, estaban estorbando el público, estorbaba el milagro. Porque cuando la fe es probada y las cosas no parecen suceder o pareciera que no van a suceder, si algo estorba un milagro es la incredulidad, pero también estorba las declaraciones y el negativismo y la lamentación. Jesús primero dice, a ver, conmigo no vayan tres. Vayan los que creen que esto puede pasar. Una cosa que tú debes entender cuando tu fe está siendo probada, no permitas que personas que no creen se junten contigo, en el sentido de que van a estorbar el milagro que tú quieras alcanzar. Jesucristo trae 12 discípulos, pero solo lleva 3. Estos 3 son los que siempre estuvieron con Jesús en momentos de gloria, en la transfiguración, en la resurrección de la niña, en otros aspectos, en otros momentos. Solo 3 discípulos eran los más apegados a Jesús, los de mayor comunión. O sea, cuando tú estás atravesando un problema de asunto de que tu fe está siendo probada, debes de observar bien con quién te estás juntando. No puede ser posible que haya personas que estén afectando tu fe. Debes, al contrario, buscar y acercarte a gente que va a motivar tu fe, que va a activar tu fe, que van a despertar la fe en ti para que tú puedas vencerla. Ese miedo tú lo vas a vencer creyendo, aún por encima de lo que se ve o de lo que aparenta. Pero lo importante es notar que Jesús solo lleva 3. Y cuando llega y ve el lamento de la gente y que la gente está llorando, les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La palabra alborotar quiere decir, están agrandando esto. El alboroto que estaban provocando era para hundir el corazón de este principal de la sinagoga. Esto quería que el corazón de este hombre se hundiera más en la tristeza y dijera, ya mi hija murió, ya no hay nada que hacer. Eso es lo que está trabajando el enemigo. Jesús llega y dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Cuando alguien te venga a decir, mira, ya no estés orando, dile, cállate, no me alborotes. No me alborotes el problema, no me agrandes el problema. Dice aquí, lloréis. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice el 40, escuche, y se burlaban de él. ¿Te ha pasado? ¿No te da temor cuando ves que esa gente se burla porque no pasa lo que tú estás orando? Porque tu fe está siendo probada y tú has orado y orado y orado por ti mismo o por otro, o por un familiar o por alguien más. Y cuando no pasa nada, tu fe está siendo probada. Dice Dios, solo cree. Aléjate de los que no creen. Sepárate de ellos. Júntate con los que creen. No estés escuchando el lamento y el alboroto de la gente que hace pensar que nada será posible. No estés escuchando el ruido, el escándalo de la gente que llora y dice que no hay esperanza. Empieza a concentrarte y a ver la gracia y el poder de Dios. Enfoca tus ojos y tu fe en el poder de Dios. Se burlaban de él. ¿Cuántas veces? Tal vez se burlan de ti. Dice, pero él echando fuera a todos. Tenemos que sacar de nuestra vida todo aquello que nos quiere traer duda. Todo aquello que nos quiere destruir la fe. Tenemos que sacarlo de nuestra vida. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre, a los que amaban a la niña.
Si hay algo interesante para ver un milagro es que tienes que amar, tienes que orar y clamar por alguien que ame aquel acontecimiento. Tienes que amar aquella petición, tienes que amar aquel milagro, tienes que apreciar y valorar aquello, aunque parezca muerto, tienes que amarlo. Jesús llama al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, a los otros tres. Y entró donde estaba la niña, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. O sea, la fe es probada. La fe es probada. La fe es probada. Pero tú y yo lo podemos superar. Ese miedo a una fe probada lo podemos superar si sabemos con quiénes estamos moviéndonos en nuestro caminar. No dejes que voces negativas que no creen vengan a estorbar tu fe. No permitas que el alboroto de la gente, que el ruido que hace la multitud te haga dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida. No permitas que lo negativo que dicen todo afecte la fe que tienes puesta en Cristo Jesús. Afírmate en Dios y cree solamente. Último, Lucas 1:13. Lucas 1:13. Resumo la historia. El ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Este matrimonio eran ancianos, pero ella era estéril. Tenían años pidiendo a Dios un hijo. Años. Este temor viene cuando pensamos que la oración no ha sido escuchada. Allá es el temor a que pareciera que la fe no va a lograr nada. Porque allá no habían ni orado todavía en el caso de la hija del principal de la sinagoga. Acá es una oración que ha hecho Zacarías e Elizabeth por años. Por años. Son un matrimonio que sirven a Dios, dice la Biblia, eran fieles. Dice así, ambos eran justos delante de Dios, verso 6 del capítulo 1 de Lucas. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Escuche, o sea, con Dios andan perfectamente bien. No hay pecado, no faltan a ningún mandamiento, andan bien. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Temor. ¿Qué producía temor en Zacarías? Temor. Él dijo, en algo estoy mal, porque lo que he pedido, Dios no me ha contestado. Él pensó que había un pecado. Él dijo, si el ángel se aparece aquí, yo aquí voy a caer muerto. Él entra un temor. Y no es un temor bueno, porque el ángel le dice, no temas. Él tiene temor. Él piensa que ha pedido, pero que tal vez algún pecado está impidiendo que la respuesta venga. Él piensa que su oración no ha sido oída por alguna situación personal. Y dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál de todas? He hecho cientos de oraciones, ángel, por favor, permíteme. Dame la fecha en qué día que oré me oyeron, porque yo siento que nunca me han escuchado. Llevo años. Mire, le dice el ángel, tu oración ha sido oída, tu mujer dará a luz un hijo. Llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y le sigue hablando, y en el verso 18 dice, Zacarías dijo al ángel. En el verso 18 Zacarías le habla al ángel, y lo que Zacarías expresa, miren lo que revela aquí Zacarías. ¿En qué conoceré esto? O sea, ¿en qué yo voy a conocer que mi esposa de verdad va a tener un hijo? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, tenían años pidiendo. Ahora él cree que eso no va a suceder, que su oración nunca fue oída, porque ahora que ya son ancianos, ¿cómo eso va a ser posible?
Entonces, este hombre tiene este sentimiento por años. Él viene sintiendo que su oración no ha sido escuchada. El ángel le dice, bueno, sencillamente, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Ustedes saben la historia. Zacarías quedó mudo hasta que nació el niño y le preguntaron, ¿cómo le vas a poner? Y no podía escribir. Y él puso una tablita allí que se llamaría Juan. Pero quiero decirle esto. Cuando sentimos que la oración no ha sido oída, nos vienen temores. ¿Será que he pecado? ¿Será que Dios no me escuchó? ¿Será que nada va a suceder? ¿Qué irá a pasar? Y viene un temor. Un temor incluso que quiere producirnos la convicción de que aquello no va a suceder. Dios le dice, no, tu oración ha sido oída. Hace 20 años atrás la escuchamos, hace 10 años atrás la escuchamos. Tu oración ha sido oída. Dios te ha escuchado. No temas. No pienses que Dios se olvidó de tu petición. No pienses que Dios no va a hacer nada. No, Dios se va a manifestar en tu vida. Y aunque parezca imposible, Dios lo va a hacer. El temor que tiene Zacarías es a que no le han escuchado. Es a que él ya no puede tener un hijo. Pero Dios le dice, el ángel le dice, lo vas a tener porque yo estoy frente a Dios. Yo estoy, dice, el ángel le dijo a Zacarías, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Le dice quién es, le dice su posición, es uno de los ángeles principales. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, estas noticias buenas para ti. Dios tiene una noticia buena para ti en esta mañana. Lo que tú has pedido, Dios lo va a hacer. Es tiempo de que nosotros creamos a Dios sin importar las situaciones o condiciones que hay alrededor. No pienses que aquello no acontece porque hay algo mal en ti. Dios puede hacer las cosas. No ha sido el momento, pero Él lo va a hacer. Quizás no ha sido el momento, pero Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Nuestra vida cristiana debe de tener la seguridad plena de quién es nuestro Dios maravilloso. Dios nunca se detiene. Lo que tú estás viviendo, estás pasando hoy, Dios se va a glorificar en tu vida y en tu milagro. Aun cuando pareciera que ha fracasado tu intento, Dios se va a manifestar. El apóstol Pablo iba con mucho gozo y alegría para compartir la palabra de Dios. Y en el capítulo 27 de Hechos, versículo 24, se narra cuando el ángel le habla y le dice, no temas, es necesario que pases por esto, es necesario que la barca donde tú vas se destruya, el barco se va a destruir, sí, pero todos van a estar vivos. Te he entregado a todos los que navegan contigo, te vas a ganar a todos los que van en la barca y te vas a ganar a todos los de la isla de Malta. Cuando todo parece estar limitado, cuando todo parece terminar, es cuando Dios se manifiesta, porque Él es Dios maravilloso. Es Dios de lo imposible. Tú y yo solo tenemos que mantenernos creyendo y enfocados en Dios. Amén. Yo le invito a que oremos a Dios en esta mañana. No sé usted qué tantas cosas tenga en su corazón, en su vida. Solo le digo algo. Manténgase con esta convicción, creyéndole a Dios que Él lo va a hacer. Amén. Pon tus ojos en Dios. Dile a Dios, abre mis ojos. Oremos a Dios. Oremos, Padre, en esta hora. Te rogamos que esta palabra, Dios mío, se manifieste poderosamente en cada corazón. Trayendo fruto, Dios mío, de fe, de convicción, de certeza. Que aprendamos, Dios mío, a manejar el temor. Que aprendamos, Dios mío, a que con la fe en ti, con nuestros ojos puestos en ti, podamos enfrentar los temores y podamos vencer por encima de todo. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego en esta hora, Dios mío, Padre, todo temor es vencido en tu nombre en esta mañana. Porque vemos tu obra, vemos lo que tú vas a hacer, no vemos lo que nos presenta nuestro entorno, vemos la manifestación de tu gracia,
No vemos, Dios mío, ni escuchamos las voces del enemigo. No oímos el alboroto de la multitud. Lo que oímos es la voz quieta y reposada del Señor que dice: yo lo haré, yo traeré, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer el milagro, yo te voy a dar el hijo que espera. Dios va a manifestarse en tu vida en el nombre maravilloso de Jesús. Tal vez no parece el momento, tal vez no parece el tiempo, tal vez no parece que Dios te ha escuchado, pero Dios ya está obrando, aleluya. Dios ya está obrando. No tengamos temor. Dios, cúbrenos con tu gracia. Que tu amor eche fuera el temor y venga la fe y la convicción en nuestros corazones. Aleluya. Que podamos, Dios mío, creer y ver con los ojos espirituales tu mano poderosa, tu diestra que siempre nos ha sostenido. Podamos ver, Dios mío, tu misericordia manifestándose en cada familia, en cada vida, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Ahí, Dios mío, en su casa, a cada uno. Si hay algún enfermo, sánalo. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Si alguien tiene temor a la enfermedad, Dios mío, echamos fuera el temor y echamos fuera la enfermedad en el nombre maravilloso de Jesús. Hay vida, hay esperanza, hay poder en Jesús. Somos tu pueblo y anunciamos tu verdad. Dios mío, y tu gracia se manifiesta sobre tus hijos en el nombre poderoso de